Si te cuesta mucho entender la diferencia entre el emperador y el hierofante, no te preocupes. En este video te voy a contar cómo interpretarlos en una lectura y cuáles son las diferencias claves entre estos dos arcanos. Cuando estudiamos los arcanos mayores, a menudo hay arcanos que tienen como una misma vibra. No se entiende muy bien cuál es la diferencia entre ambos. Uno de los ejemplos más claros de esto es justamente estos dos arcanos, el emperador y el hierofante. Quizá un poco la confusión reside en que ambos son figuras masculinas sentadas en un trono que detentan algún tipo de poder. Además están contiguos uno del otro. El emperador es el arcano 4 y el hierofante es el arcano 5. ¿Cuáles son las diferencias claves entre estos dos arcanos? Primero tenemos que entender en qué se distinguen en cuanto al contexto del viaje del loco. Para quienes no lo sepan o quienes no recuerden, el viaje del loco es el recorrido lineal que hacemos a lo largo de los 22 arcanos para entender cuáles son las transformaciones que implican para el loco, que es el arcano 0, atravesar justamente por todos los demás arcanos. En cada arcano va a estar descubriendo una parte de lo que es básicamente la vida humana. En la primera parte del viaje del loco, que es del arcano 0 justamente hasta el 9, que es el ermitaño, va a estar aprendiendo cómo es convivir y vivir en una sociedad, ¿sí? Va a estar aprendiendo cuáles son los elementos que conforman una sociedad. Después de la rueda de la fortuna en adelante va a estar descubriendo cuál es su iniciación espiritual, cuál es su camino espiritual. Va a estar atravesando quizá lo que podríamos llamar una transformación alquímica. Está tratando de conectar con el verdadero propósito de su alma, no aquel que le impone la sociedad, que justamente de eso hablan los primeros 9 arcanos. Cuando hablamos del emperador, y esto siempre está bueno entenderlo también en cuanto a los demás arcanos de la primera parte del viaje del loco, o sea, del 0 al 9. Siempre tenemos que tener en cuenta quién acompaña al arcano, tanto antes como después. Ya vimos que estos dos están contiguos, ¿sí? Pero hablemos de quién está antes del emperador. Antes del emperador está la emperatriz, el arcano 3, ¿sí? El emperador nos va a hablar de cuáles son los límites y las guías, ¿sí? Cuáles son las reglas de convivencia que van a orientar a toda la abundancia y la nutrición que provee la emperatriz. Estos dos representan la figura paterna y materna, arquetípicamente hablando, no literalmente hablando dentro de lo que es capaz la vida individual de cada uno, sino de arquetípicamente dentro de una sociedad, podríamos decir patriarcal, que representa la figura del padre y que representa la figura de la madre. En el caso del viaje del loco, entonces el emperador le está proveyendo al loco cuáles son las normas de convivencia, cuáles son las figuras de poder con las cuales va a tener que convivir el loco si es que quiere vivir en sociedad. Recordemos que él luego rechaza esa sociedad cuando pasa a su fase ermitaño, por eso yo distingo esta primera parte del viaje. Entonces, en el contexto de una lectura de tarot, esto recordemos siempre va a depender mucho de que estemos preguntando, en qué posición de la lectura esté el emperador. Esta carta va a representar una estructura de alguna forma, algunas reglas que modelan la situación sobre la cual estamos preguntando. La situación va a tener algunos límites, pero también va a tener una determinada claridad, ¿sí? Pongamos esto en el contexto, por ejemplo, de una pregunta. Yo pregunto, ¿cómo me va a ir con esta persona con la que estoy empezando a salir? El emperador, a primera vista, podría parecer quizá no un augurio tan bueno, pero en realidad no es un augurio malo, porque en realidad representa que la relación va a tener reglas claras, va a tener una forma clara, va a tener una estructura clara. En general, eso, en lo que es el contexto de la vida real, representa una relación que tiende hacia lo formal. Así que, digamos, si es eso lo que estamos buscando con la persona, podríamos decir que va a funcionar la relación. De lo contrario, si estamos buscando un romance alocado, capaz que el emperador no es la respuesta más positiva, ¿no? O más esperable. Pero bueno, dentro de quizá lo que uno está buscando preguntar cuando hace ese tipo de preguntas, el emperador podría ser una buena respuesta porque me indica que las reglas de la relación, las reglas de convivencia de la relación y la estructura de la relación va a estar clara. Quizá lo que va a haber que alentar es el placer compartido, digamos,
qué tenemos en común realmente más allá de qué tipo de relación queremos tener, ¿se entiende? O sea, va a haber que complementarlo justamente con el complemento de lo que es el emperador, que es la emperatriz, ¿sí? Esto desde lo que es el contexto interpretativo y también dentro de lo que es el viaje del loco. En cambio, en lo que representa el hierofante, el arcano 5, hay que hacerle correspondencia con lo que representan los enamorados, que los enamorados es el arcano que le sigue en lo que es el orden. Dentro del contexto del viaje del loco, el hierofante va a representar la cultura, ¿sí? La cultura y el grupo de pertenencia. No es lo mismo la cultura y el grupo de pertenencia humano de una persona que las reglas de convivencia de esa sociedad, ¿sí? El hierofante dentro del viaje del loco va a representar, digamos, todo ese contexto social del loco, o sea, por ejemplo, las personas con las cuales se crió en su temprana infancia, las personas que conformaron su entorno cultural, los valores culturales que se le transmitieron, la educación que se le transmitió, que de nuevo, digamos, puede ser que ambas cosas, o sea, esto y esto, estén muy cerca, pero son dos cosas distintas, ¿sí? No es lo mismo la regla de no pisar el pasto, que yo la tengo que obedecer y punto, que entender el por qué yo no tengo que pisar el pasto, que está justificado con un montón de cuestiones sociales, culturales, ambientales, pero digamos, en fin, no hay una explicación, yo lo tengo que obedecer y punto. Acá siempre va a haber un contexto educacional y también cultural, ¿sí? Y haciendo contraste con su acompañante, que serían los enamorados, o sea, el arcano que le sigue, esto habla de las personas que elegimos concretamente dentro de ese entorno social para que nos acompañen en la vida, para formar alianzas, para formar parejas. Es dentro de todos estos valores que me está enseñando culturalmente el hierofante, cuáles yo voy a elegir porque me identifico con ellos, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar más de los enamorados en otro video. ¿Cuál es la diferencia dentro del contexto de una lectura entre esto y esto? Como dijimos, esto nos va a hablar de reglas de convivencia, de una estructura, que yo tengo que nutrir esa estructura, ¿sí? Supongamos en el mismo ejemplo de pregunta, ¿cómo me va a ir con la persona que estoy conociendo o estoy saliendo? Si me sale el hierofante, habla de que hay un contexto cultural en común. Seguramente van a ser personas que se educaron parecido o que vienen de un contexto parecido o que socialmente hablando están posicionadas de una forma parecida, ¿sí? Los valores, es cierto que, digamos, al ser compartidos, ahí hay una similitud de interpretación con el hierofante, porque, digamos, si aparece, con el emperador digo, porque si aparece el hierofante, definitivamente hay valores culturales en común. ¿Eso quiere decir que la relación vaya a funcionar? No necesariamente, pero tenemos esto a favor, nos está diciendo el arcano. Además, socialmente hablando, no nos olvidemos que una pareja es una estructura social dentro de nuestro contexto. Seguramente a esta persona la podamos insertar fácilmente a, digamos, nuestro ámbito de amistades, a nuestra familia, a nuestros ritmos de vida, a nuestra forma de vida. Entonces, ambos quizá podrían ser considerados, en este caso, augurios de una relación que puede llegar a funcionar. No me habla de atracción, no me habla de enamoramiento, pero sí socialmente hablando de una cuestión que puede llegar a ser funcional. Si querés aprender más tarot, tengo un podcast que se llama Furia Esotérica y también todos los talleres y cursos que dicto están en el link de mi bio.